Bien, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Jóvenes, buenos días. Eh, ya me presentaron. Mi nombre es Mildred Flores, trabajo con el curso de auxiliar de enfermería. Nos hemos visto en el colegio y hoy voy a ver la clase de mi compañera Belti Orozco. La clase tiene eh, como tema principal los derechos del paciente moribundo o terminal. Entonces, no sé si hacen sus anotaciones, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Si tienen alguna duda, pues la pueden ir haciendo en el instante y ya de ahí vamos a ir contestando las que se van a generar. ¿Qué es un paciente terminal? Vamos a empezar por esta definición. Paciente terminal es aquel paciente que ustedes pueden tener, ya sea paciente o familiar, porque aquí este tema es para ambos. Aquel paciente que ya no tiene cura, aquel paciente que únicamente estamos esperando la hora del deceso, ¿no? O sea, la hora en que el paciente pues ya va a llegar el tiempo de que deje su cuerpo y pueda, como decimos, pasar a una mejor vida. Estos pacientes tienen la característica que su enfermedad es avanzada, o sea, ya está muy grave, es progresiva, cada vez va avanzando más y sobre todo es incurable. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de una gripe, no, estamos hablando de un paciente que ya tiene esos antecedentes. Este paciente también ha demostrado falta de posibilidades razonables o también de respuesta al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, si es un paciente con cáncer, por ejemplo, ya ha estado tomando su medicamento y no vemos nada positivo, al contrario, con el tratamiento probablemente se estén afectando otros órganos y el paciente está empeorando. Presenta numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples y cambiantes. Podemos ver que el paciente únicamente tenía cáncer, ¿verdad? Pero ahorita vemos que el paciente ya por el mismo tratamiento ya tiene un problema renal, probablemente ya su cerebro dejó de funcionar correctamente, ya no nos reconoce como familia, ya sus órganos como la micción, o por ejemplo para orinar, para defecar, ya lo hace solo, ya perdió la habilidad de hablar, perdió la habilidad de dormir así conscientemente. En fin, se ven alterados muchos síntomas intensos, múltiples y cambian muy seguido. Gran impacto emocional en la familia del paciente, en el equipo terapéutico relacionado con la presencia o muerte, ¿verdad? O sea, ya todos están esperando la hora, sobre todo si era un ser querido, las personas están muy conmocionadas. En enfermería también, las enfermeras que trabajan, sobre todo en el intensivo, tienen más experiencia en esto y saben cuando un paciente va a morir, ¿verdad? Y otro dice, el pronóstico de vida generalmente es inferior a 6 meses. Pues generalmente, no quiere decir que así sea, pero generalmente es así. Su pronóstico de vida es inferior a los 6 meses. Estos pacientes tienen muchos derechos y es ahí donde nosotros debemos de poner atención porque si bien es cierto, es un paciente que ya se va a morir, que de todas maneras, haga lo que haga, va a morir hoy o en un mes o en 3 meses, pero tienen derechos porque no dejan de ser seres humanos hasta que dejan el cuerpo. Y estos derechos, en el primero tenemos que todo paciente terminal tiene derecho a ser tratado como persona hasta el momento de su muerte o hasta el final de su vida. Y ustedes pueden decir, sí, pues si son personas, van a seguir siendo tratados como personas siempre. Sí, pero existe personal de salud, existen familiares también, que como ya está muy malito, como ya no me escucha, como ya no me habla, como no le va a poder contar a mi familia lo que yo le estoy haciendo, empiezan a sufrir vejaciones, ¿verdad? Algunos de ellos ya no les cambian el pañal, por ejemplo,
otros ya no los bañan, ¿verdad? Recuérdense que un pacientito, aunque esté con una enfermedad terminal, puede estar inconsciente, pero sentir el olor, el mal olor de eso que puede producir el cuerpo al no bañarse. Puede también irritarse la piel si no lo cambiamos de posición, si no le colocamos su cremita, por ejemplo, ¿verdad? La piel se va a resecar, en fin. Estos pacientes tienen que seguir siendo tratados como seres humanos hasta el final de sus días. Otro de los derechos es que tienen derecho a recibir una atención personalizada. La palabra personalizada se emplea para decir, bueno, este es mi paciente, no le vamos a decir el paciente que tiene cáncer, el paciente que tiene SIDA, el paciente que está politraumatizado, no, el paciente don Guillermo de León, la señora doña Filomena Escobar, o sea, aparte de tratarlos por su nombre, tenemos que personalizar nuestra atención en el sentido de que, bueno, este paciente necesita, por ejemplo, hoy su baño, este otro paciente necesita cambiarle la posición, cambiarle las sábanas, o sea, tratarlo de manera personalizada, no a todos por igual, ni todo el tratamiento que sea por igual. Estos pacientes también deben de participar en las decisiones relativas a los cuidados que se les han de aplicar. Siempre y cuando el paciente esté consciente y me pueda dar su opinión de que si quiere o no quiere el tratamiento que yo le estoy brindando. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hay médicos que cuando empiezan un tratamiento, sobre todo para cáncer, le preguntan a la familia, fíjense, yo creo que ustedes han tenido este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Sobre todo si ya está muy viejito mi abuelito o mi abuelita o el paciente y de repente le diagnostican cáncer y en etapa ya muy avanzada. Los médicos lo que hacen es que le dicen a la familia y no le dicen al paciente. Lo que toman las decisiones sobre el qué hacer o no hacer son los familiares. En Estados Unidos es al revés. A los pacientes, a los familiares se les saca y se queda uno hablando con el paciente. Y al paciente se le dice su diagnóstico y también se le pide que él nos diga qué va a hacer con su tratamiento. ¿Quiere recibir quimioterapias, por ejemplo? Porque las quimios es un doble riesgo. Puede ser que el paciente venza el cáncer si recibe las quimioterapias, o puede ser también que con las quimioterapias, sobre todo si ya tenía un daño renal o un daño hepático, es decir, daño en los riñones o daño en el hígado, le acorte su tiempo de vida. No solo eso, sino que sabemos que les va a causar diarreas, les duele demasiado la cabeza, vomitan mucho, se les cae el cabello. Entonces, el paciente debe de decidir, pero aquí en nuestro país, por costumbre, o no sé, nosotros lo hacemos violando este derecho del paciente. Ahora, si el paciente no está capacitado para tomar decisiones, ya perdió la conciencia, el paciente ya no habla más, entonces él no puede decidir y ya lo hace su esposa, si es que es correcto, porque también de repente o ya no está, o es viudo, o entonces los hijos, ¿verdad? Derecho número 4, que le apliquen los medios adecuados. Un medio adecuado puede ser, por ejemplo, la cama de hospital, puede ser, por ejemplo, el suero que le van a colocar, el tratamiento que va a recibir, que no haga más daño el tratamiento que la enfermedad que tiene. A eso se refieren los medios adecuados. Obtener respuesta adecuada y honesta de sus preguntas, dándole toda la información que él pueda asumir e integrar. ¿Será que nosotros como familiares, no les estoy diciendo como médicos, cuando hemos tenido un paciente enfermo
así grave, probablemente de un cáncer. ¿Le hemos ocultado su enfermedad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante darle la información adecuada y honesta? Fíjense que nosotros no conocemos la intimidad de los pacientes. Imagínense que el paciente tenga una doble familia. Es un ejemplo, como suele suceder en nuestro país. O tenga hijos por ahí. Y ya en su lecho de muerte, él va a querer, por ejemplo, quizás reconocerlo o dejarle algo, porque la gente se arrepiente de muchas cosas al momento que va a morir. Y no lo pudo hacer porque le ocultaron que tenía una enfermedad grave. Entonces, ¿en qué tipo de conciencia va a morir el paciente? Ahí tenemos pacientes que algunas veces les cuesta morir porque tienen algo pendiente y no se quieren ir y no lo pueden expresar. Entonces es un alma que muere intranquila. Pero nosotros como hijos decimos y pensamos que es lógico, ¿va? Porque actuamos por amor. Es decir, no le voy a contar a mi papá o a mi abuelito que tiene cáncer porque se puede enfermar más, se va a deprimir. Pero es un derecho del paciente. Y si nosotros como familia no lo hacemos, entonces va a ser un poco más difícil que el médico se lo exprese si la familia no lo quiere, ¿verdad? Esta información debe ser aquella que el paciente pueda asumir, es decir, no le vamos a hablar con términos muy técnicos, porque ellos no entienden, por ejemplo, los términos de los nombres científicos del medicamento o de los órganos o de su enfermedad. Y sobre todo aquella información que él pueda integrar, que él pueda aceptar y manejar con facilidad. Derecho número 6. Mantener su jerarquía de valores y no ser discriminado por el hecho de que sus decisiones puedan ser distintas de las de quienes le atienden. Bueno, cuando hablamos de valores, estamos hablando de los valores del paciente, que se mantenga su jerarquía de valores. El paciente tiene derecho a no querer estar en un hospital, por ejemplo, a no querer el medicamento que le están poniendo. Recuérdense que un paciente en etapa terminal, generalmente con ellos, nosotros en salud o en medicina solamente se le da tratamientos paliativos. Los paliativos no sirven para tratar una enfermedad, sino más que todo para paliar la enfermedad. O sea, si el paciente está teniendo náuseas, le voy a colocar antieméticos. Si está teniendo mucho dolor, los medicamentos van a ser únicamente para el dolor. Si no puede comer o masticar, va a tener un suerito. Se le puede dar alimentación por sonda, ¿me entienden? Es solamente mantenerlo mientras sucede el deceso, pero el tratamiento es paliativo, no es curativo. Por eso, en esta etapa de su vida, que es la final, el paciente tiene derecho a tomar decisiones y respetar lo que él diga, aun si lo que quiere es quitarse el tratamiento y aunque sepamos que eso le va a cortar el tiempo de vida. Tienen derecho a conservar su individualidad, a no ser juzgado por sus decisiones, que pueden ser contrarias a las creencias de otros, y poder mantener y expresar su fe. Este número 7 lleva muchas cosas en uno. Cuando decimos mantener su individualidad es que en todo momento al paciente en el hospital se le trate por su nombre, se conozca como personal de salud qué le gusta y qué no le gusta, ¿verdad? Realmente es muy difícil, jóvenes, en un hospital nacional respetar la individualidad del paciente. Se lo digo porque una enfermera que tiene a su cargo 50 pacientes en un turno de vela va a ser muy difícil que se aprenda el nombre de todos, que se aprenda el diagnóstico de todos y que respete la individualidad de los pacientes, ¿verdad? No porque sean malas personas, muchas veces se juzga al personal médico y de enfermería, pero no nos ponemos a pensar la cantidad de trabajo que tienen en un turno. Hablamos de países desarrollados donde hay una enfermera por paciente o por cada 2 o 3 pacientes y se da una atención individualizada. Aquí no nos damos ese lujo, ¿verdad? Ustedes conocen, en las noticias han visto
que a pesar de la emergencia, por ejemplo, los médicos no tienen ni siquiera implementos necesarios. Entonces es muy difícil tratar a un paciente y que conserve su individualidad. Otra cuestión, y aquí es donde entra la cultura en nuestro país, es que no deben de ser juzgados por sus decisiones. Y lo primero que hacemos es eso. Mire usted, si usted se va a morir, entienda, señor. Usted tiene que estar aquí. Pero él ya sabe que va a morir y quizás quiere morir en su casa. Pongámonos a pensar nosotros si fuéramos el paciente que va a morir. ¿Dónde les gustaría a ustedes fallecer? Yo sé que la palabra nadie quiere hablar de su muerte, pero pensémoslo un momento. Me gustaría fallecer rodeado de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, con el calor del hogar, hablando con mis hijos, que hicieran una oración todos por mí y que me estuvieran ayudando hasta el último momento. O me gustaría morir en un hospital frío, con una persona que medio me atiende, porque tengo más pacientes que no conozco, más compañeros de cuarto, todos quejándose. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de comprender qué quiere el paciente. Otra cuestión es poder mantener y expresar su fe, ¿verdad? Todos decimos, sí, es que una oración yo se la puedo hacer, perfecto, pero si el paciente es ateo, ¿será que en esos momentos yo trato de convertirlo? No, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de respetar a todo paciente, así sea de la religión que sea. En esos momentos es muy crucial. Y hay pacientes, ¿verdad? Que quizás nunca han ido a una iglesia, pero en ese momento necesitan de una oración. Y nosotros como médicos o enfermeras, lo que ustedes van a elegir ser, podemos dársela. ¿Por qué razón? Porque eso les ayuda en el subconsciente y también a partir de la mejor manera. Tiene derecho de poder contar con la presencia y afecto de la familia y amigos que desee que le acompañen a lo largo de su enfermedad y en el momento de su muerte. Esto se lleva muy bien a cabo si el paciente está en su casa. Si está en un intensivo, usted sabe que no va a gozar de ese derecho. Primero, porque hay horarios de visita. Segundo, porque en un intensivo, que es donde hay mucho paciente terminal, no se permite que entren muchas personas, solo un visitante por familiar. Entonces aquí tenemos que ver que es más recomendable para el paciente si entra al intensivo o puede fallecer en su casa, ¿verdad? Tiene derecho a recibir la ayuda de su familia y para su familia en la aceptación de su muerte. Bueno, ¿qué es la aceptación de la muerte? Ya cuando un paciente va a fallecer, nosotros le hemos explicado que tiene un cáncer terminal, que su periodo de vida es un aproximado de 1 a 2 meses. Si tiene algo legal que hacer, que lo haga. Por ejemplo, si tiene bienes inmuebles a su favor, que vaya con el abogado, que los pueda ya donar, ¿verdad? A su familia, vender o qué quiere hacer es cosa de él. Pero cuando se le da una noticia así a alguien, nadie quiere escuchar que ya va a morir. Todos nosotros como seres humanos, desde el momento que nacemos, vamos a morir en algún día, pero no sabemos cuándo. Si todos conociéramos la fecha de nuestra muerte, quizás no estaríamos en paz. Entonces, un paciente, cuando se le da su diagnóstico mortal, primero entra en negación. Siempre dice que no, que eso es mentira, que se equivocaron los exámenes o que él no va a morir independientemente de la edad que tenga. Después se enoja, luego entra empieza a decirle a orar, ¿verdad? Pedir que se le quite su enfermedad y al final termina aceptando. Ya sabe que se muere. Si lo habla con su familia, hay algunos que prefieren ocultárselo a la familia para que no sufra anticipadamente. Pues ahí está mucho el papel que tiene que hacer usted como médico o enfermera a ayudar al paciente y a la familia a aceptar la muerte. El derecho 11 nos dice que tiene derecho a morir en paz y morir con dignidad.
En paz quiere decir que no existan ruidos, que no existan gritos, que la gente que está ahí, pues quizás morir en paz puede ser que muera con una oración, ¿verdad? Lo que él considere. Y morir con dignidad. Se dio el caso, o se han dado casos, yo creo que ustedes han escuchado, de gente que muere unos instantes y después regresa. Lo interesante de todo esto es que el último sentido que se pierde es el sentido del oído. Y hemos tenido casos, por increíble que parezca, de gente en los intensivos que cuando mueren están acompañados de un familiar. Y ellos dicen, escuché todo lo que dijo mi familia. Y algunos pues sí son sinceros y lloran, y otros que están ahí, pues Dios no lo quiera, va y se expresan mal del paciente. Ese paciente no está muriendo con dignidad. O imagínense también otra cuestión de morir con dignidad, es que el paciente murió, no, que no esté defecado, que no tenga úlceras, que no tenga malos olores, que su cuerpo esté lo más limpio posible. Eso es también morir con dignidad. El derecho 12 nos dice que su cuerpo sea respetado después de la muerte. Bueno, esto depende, ¿verdad? Aquí en Guatemala, legal, hay donación de órganos. Si ese fuera el deseo del paciente, si es un paciente joven y si tiene algunos órganos que todavía se puedan usar, ¿verdad? Se puedan reciclar. En este caso está hablando de que su cuerpo, por ejemplo, no vaya a ser como para experimentación, no puede ser usado para experimentación, que se le pueda entregar a los familiares y después de quitarle, ¿verdad? Todos los aparatos, los sueros, los venoclis, todo lo que se usó en él, dejar limpio el cuerpo y entregárselo a la familia. Si es que no hay que hacerle, por ejemplo, una autopsia. Pero si murió de una enfermedad terminal, ahí mismo se tiene el dato, entonces no habría problema. ¿Qué cuidados tenemos que hacer nosotros o que en la práctica, sobre todo en la asistencia médica? No implica únicamente emplear terapias y fármacos, o sea, eso es parte. Lo que tenemos que trabajar más con estos pacientes es satisfacer las necesidades elementales. Fíjense que para un paciente en etapa terminal es importantísimo que alguien lo escuche, que alguien le diga la verdad y sobre todo no darle falsas esperanzas, ¿sí? Han habido pacientes que a través de las enfermeras o de los médicos piden que se les comunique a cierta persona con la que tiene pendiente algo, ¿verdad? Adecuada comunicación con el enfermo y sus familiares. Mantener una adecuada higiene del paciente. Encontrar el tratamiento ideal según las condiciones del paciente. Y evitar el sufrimiento y anticipar a otros posibles problemas que puedan existir. Bueno, entonces, como ya vimos acá, no es solamente darle medicina al paciente y dejarlo acostado, irlo a ver hasta que le toque el próximo medicamento. Paciente en etapa terminal, fíjense que está con la agonía de esperar su muerte, tiene dolores, probablemente tenga, su cuerpo esté produciendo sustancias que le provoquen vómitos, diarreas. Él necesita hablar con alguien, necesita que una enfermera, por ejemplo, le diga, ¿verdad? Que todo va a estar bien, que a eso venimos al mundo. Cualquier palabra que usted le pueda dar de su ser. Yo tengo una familiar que trabajó mucho tiempo en el intensivo y de todos sus años de trabajo se recordaba de un paciente que había muerto en el intensivo. El paciente tenía una dieta que dice nada peor, o sea, que no se le debe dar nada por vía oral, porque lo podían vomitar y eso puede acelerar el proceso de muerte, sobre todo si broncoaspiran, ¿verdad? O sea, si inhalan su vómito otra vez y lo aspiran y se va a los pulmones, puede ser complicado. Pero el paciente le toma la mano y le dice, por favor, y la miraba a los ojos con cara de angustia y le dice, regáleme, solo quiero un trago de agua. Y dice ella, yo con miedo porque el doctor dijo que no, y yo miraba al paciente y sus ojos me suplicaban agua.
y no se la di. Y se murió con esa sed y yo me quedé mal de ella por muchos años. Entonces, algunas veces, ¿verdad? Hay que sopesar lo que dice el médico y lo que necesita el paciente, porque como les digo, no es solamente el dar medicamentos o el tratamiento. Cuando nosotros hablamos de evitar el sufrimiento a la familia, va a ser un poco difícil que cuando parta un familiar evitemos ese sufrimiento. La familia va a sufrir de todas maneras, pero depende de nosotros cómo dar una noticia, ¿verdad? Hay personas que no sirven para dar noticias. La dicen sin más, ni pensar en el daño. Y como enfermeras a veces a los médicos no les gusta o no tienen el tiempo por el exceso de trabajo de dar este tipo de noticias. Así que mandan al personal de enfermería a decir qué está pasando con el paciente. Bueno, aquí hay una escala de analgesia. Esta analgesia la dio la OMS. Aquí vemos algunos medicamentos desde analgésicos de primer escalón, se les llama, o primera línea, que son los más suaves y los que menos daño hacen. Vamos a leerlos para poder entenderlos. Cuando el paciente está agónico, se plantea el dilema de la sedación. O sea que vamos a sedar al paciente porque tiene dolor, pero el problema de sedarlo es que lo vamos a tener inconsciente, porque eso es sedarlo, que ya no tenga dolor, pero va a estar inconsciente, no me va a estar hablando. El tratamiento en esta etapa se realiza con la intención de evitar los síntomas y no de practicar la eutanasia. No sé si alguno de ustedes me quiera decir qué conoce por el término eutanasia. Causarle la muerte al paciente. A ver, muy bien, gracias, Erika. Es provocarle la muerte al paciente, pero si él la pide, ¿verdad? O sea, y bajo condiciones médicas. Porque puede haber algún adolescente que diga, yo me quiero morir, sabe que me puede matar, pero eso es otra cosa. O sea, que tienen que cumplir de que el paciente esté con una enfermedad terminal, que tenga una agonía terrible. Pero en nuestro país la eutanasia no está legalmente reconocida ni tampoco se practica. Pero con estos medicamentos hay que tener mucho cuidado. En primer escalón está el metamizol, paracetamol, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, y los salicilatos. Dentro de estos salicilatos están los que tienen ácido acetil salicílico, por ejemplo la aspirina, ¿verdad? Por eso se llaman de primer escalón porque no le hace mucho daño al cuerpo y el paciente no pierde tanto la conciencia. En el segundo escalón tenemos la codeína y el tramadol. Igual que en el tercero, la morfina. Con estos medicamentos son de uso delicado y no se los venden en la farmacia sin receta médica porque pueden crear dependencia del paciente. Incluso tenemos personal en salud que es dependiente de estos y que lo usan como droga, pues, ¿me entiende? Tenemos medicación coadyuvante. Aquí hay antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, anticonvulsivantes como la carbamazepina, fenitoína y corticoides. Pero estos son coadyuvantes, es decir, se administran al mismo tiempo que los analgésicos para evitar otro tipo de daños en el paciente. Tenemos una escala del dolor, así se le llama. Cuando nosotros vemos esta escala del dolor, no es necesario que yo le pregunte al paciente, por ejemplo, mire, ¿tiene dolor? Si el paciente está en el caso 0, por ejemplo, una escala 0, que está risa y risa, bromeando, y el paciente ahí no tiene dolor, no es necesario. Es como que le pregunte o le vaya con el paciente y lo despierte y le diga, mire, le toca su pastilla para dormir si ya estaba durmiendo, ¿verdad? Hay cosas que por simple lógica se ven. En la escala 2 tenemos un paciente que sí siente dolor,
pero solo un poquito. O sea, también puede ser llamado como dolor leve. El paciente tiene dolor, pero no le molesta mucho. En la escala 4 hay un dolor moderado, siente un poco más de dolor. Es aceptable, pero sí siente un poco más de dolor. En la escala 6 vemos un dolor severo, que está sintiendo aún más dolor. Aquí el paciente ya no va a querer estar bromeando, el paciente está un poco callado y empieza a verse intranquilo. Recuérdense que el dolor, que todos hemos padecido algún tipo de dolor, lo podemos tolerar o nos puede poner con ansiedad incluso. O siente mucho dolor, un dolor muy severo, ya el paciente está inquieto, ya nos está pidiendo que por favor le pongamos algo. Y lo último en la escala del dolor es un dolor máximo. El dolor es el peor que puede imaginarse. No tiene que estar llorando para sentir ese dolor tan fuerte. De hecho, cuando el dolor es tan fuerte, los pacientes no lloran, simplemente se quejan y se retuercen. ¿Por qué? Porque ya no se activa lo de las lágrimas. El cerebro está concentrado más en el dolor que en llorar o que salgan las lágrimas. Y de ahí viene una escala de dolor. Por ejemplo, usted le pueden preguntar al paciente, de la escala de 0 a 10, ¿cuánto le duele? Y le pueden ir explicando más o menos en qué consiste cada escala. Esto se pregunta para poder administrarle un fármaco, un sedante que le pueda ayudar con el tratamiento del dolor. Bueno, esos fueron los derechos del paciente terminal. No sé si tengan alguna duda o comentario antes de pasar a la eutanasia. Todo claro. Bueno, si quieren, al final hablamos un poquito de todo esto. Como ya lo decía su compañera, que es la eutanasia, es también llamada muerte digna, ¿verdad? O sea, morir dignamente. Hoy en día es un tema polémico en nuestra sociedad. Polémico quiere decir que unos están a favor, otros están en contra y al final no se llega a ninguna conclusión. Es como el tema del aborto, ¿verdad? Es otro tema polémico. En Guatemala solo existen leyes para preservar y defender la vida, pero no para elegir el derecho a morir en casos críticos y donde son incurables y solo se recibe paliativos. Yo no sé si han visto videos, aquí en Guatemala no, pero de otros países creo que sí los han visto, donde hay jóvenes o personas mayores, donde ellos piden su muerte, ¿verdad? Y por supuesto, todos nosotros defendemos la vida y nosotros decimos que no, que un paciente o qué feo es ver morir a alguien. Pero yo creo que nadie de nosotros hasta el momento, gracias a Dios, ha experimentado un dolor tan fuerte todos los días, sin descanso entre el día y la noche, que haga que yo pida mi muerte, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la eutanasia. Me parece que Canadá es uno de los países que sí tiene donde sí es legal la eutanasia. En cuanto a la regulación jurídica, como ya lo decía la diapositiva anterior, actualmente no hay regulación alguna sobre la eutanasia, por lo que esta no se aplica o no puede ser aplicada. Si alguien la practica sin el consentimiento de la persona, o sea, de todas maneras, yo veo que está sufriendo mucho y yo conozco de medicamentos, se lo voy a practicar, entonces la persona que lo hace estaría entrando en un delito. Y ese delito es homicidio. Sería muy difícil comprobar que fue con el consentimiento de la persona, ¿sí? Y si se lograra comprobar que fue con su consentimiento, entonces hay otro delito que se llama inducción o ayuda al suicidio. O sea, en cualquiera de los dos casos, legalmente nosotros pues empezaríamos a tener un juicio y nos podríamos ir presos o presas, ¿verdad? El artículo 128 del Código Penal dice inducción o ayuda al suicidio. Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo,
Si ocurre la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones, y ahí pueden ver ustedes qué lesiones son, pueden consultar el Código Penal. La pena de prisión es entre 6 meses a 3 años. Bueno, en conclusión, en Guatemala no está permitida la eutanasia, y aunque usted lo quiera hacer, aunque grabe un video con la autorización del paciente, pues no, no está permitido. La eutanasia viene del griego eu, que quiere decir bueno, y thanos, que quiere decir muerte. Ahí se acordaron de la película. Por lo tanto, es la muerte indolorosa y por piedad. ¿De quién? De quien sufre. Esta puede ser una muerte activa, se provoca directamente la muerte, o puede ser una muerte pasiva. Se deja de aplicar una determinada técnica, ya sea medicina o alguna terapia, y el paciente muere. Entonces, es de ahí de donde viene el término eutanasia. Dos de las principales razones de quienes defienden la moralidad de la eutanasia, o sea, por qué se debe practicar, es que la compasión hacia los enfermos sin esperanza de recuperación con grandes sufrimientos. Entonces ellos dicen, es que eso es tener compasión, porque el paciente de todas maneras se va a morir, y mientras llega la etapa de sufrimiento, de su muerte, está sufriendo demasiado. Y otra razón es el respeto por la autonomía de los individuos. Autonomía quiere decir que el paciente lo está pidiendo y es un derecho que tiene, ¿verdad? Se recuerdan que en la diapositiva anterior de los derechos del paciente vemos que ellos tienen derecho a elegir sobre su tratamiento, pero como la eutanasia no está legalmente aprobada, no se practica, ni por compasión. Ya dijimos que hay eutanasia activa y pasiva, y puede ser directa o indirecta, y puede ser voluntaria o involuntaria. En la eutanasia activa es aquella donde se le aplica algo al paciente para que pueda morir. Puede ser directamente en la vena o indirectamente cuando, pues como decía ahí, se deja de practicar alguna terapia, el paciente muere. Y puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria que el paciente lo pida, o imagínense que el paciente esté inconsciente, ¿verdad? Y ya no va a despertar, y pues se está ulcerando, está peor cada día, y solamente se queja. Entonces el paciente no decidió, pero sí se hace. Voy a comentar algo aquí únicamente para que lo tomen en cuenta. Ustedes saben que en nuestro hospital, el hospital de San Marcos no es muy grande. El hospital de Malacatán es un poquito más pequeño. Algunas veces en Malacatán, si un paciente necesita o sufrió un paro cardiorrespiratorio, hay un aparatito que se llama AMBU. El AMBU funciona como tipo máquina de oxígeno, ¿verdad? Entonces se le coloca la careta y la mascarilla al paciente y se le da ventilación manual, así se llama. Entonces ahí al paciente se le está ventilando. El paciente no puede respirar por sí solo, entonces se le coloca el AMBU y a través esta es una técnica manual, entonces el paciente puede respirar. Aquí en San Marcos, en el intensivo, hay ventiladores, o sea, hacen ese trabajo que ellos hacen manual, pero no hay muchos. Y siempre se da que están llenos los ventiladores, siempre. Ahora, ¿por qué les estoy comentando esto? ¿Qué pasaría si usted como médico tiene que decidir entre que tiene un ancianito ventilado y le acaba de entrar un joven, ¿verdad? Que necesita el ventilador, y si no se lo pone en 20 minutos se va a morir el joven. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Desconecta al ancianito para darle el ventilador al joven? ¿O simplemente deja morir al joven? O sea, ahí no se está practicando eutanasia. No, no es lo mismo. Pero sí se está decidiendo sobre la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, solo es para que lo tomen en cuenta y lo piensen. Si no, vamos a entrar aquí en conflicto también. La eutanasia activa es la que surge como resultado de la acción encaminada a procurar la muerte de un paciente.
Otra definición es la de Paul Sporken. La eutanasia activa implica la sustitución de una causa de muerte natural por una causa de muerte artificial. O sea, el paciente sí va a morir de la enfermedad, pero ahorita va a morir por algo que yo le voy a administrar. La eutanasia pasiva también tiene dos formas. La primera es en abstenerse de proporcionarle un tratamiento al paciente. Y la segunda es suspenderle el tratamiento cuando se considera que más le va a prolongar la vida, ¿verdad? Este dice puede prolongar la agonía. No iniciar o suspender el tratamiento no quiere decir de alguna manera que no se cuide al enfermo. Se continúa dándole medicamento para el dolor. Y también existe la eutanasia directa o la eutanasia indirecta. La directa es la realización de un acto que deliberadamente provoca la muerte del paciente. La indirecta es la acción en que la muerte o la abreviación de la vida puede resultar como efecto secundario no pretendido en sí. Es decir, que no se pretendía eso, pero al final el paciente murió, ¿verdad? Y también, como les había dicho, es aquella que la pide el mismo paciente y aquella en donde los familiares también deciden por él. En la voluntaria e involuntaria. Voluntaria la que realiza a petición del paciente con su consentimiento y la involuntaria es impuesta o se lleva a cabo sin tomar en cuenta la decisión del paciente. Esta, por lo general la toma la esposa y si ya no está viva la esposa, pues los familiares más cercanos que serían los hijos. En contraposición o lo opuesto a la eutanasia, encontramos lo que es la distanasia. Esta palabra deriva de dis, que significa dificultad, y tánatos, que significa muerte. A ver quién está ya rayando nuestra pantalla. Bueno. Cuando se prolonga innecesariamente el sufrimiento, eso es una muerte muy dolorosa, ¿verdad? Entonces eso es la distanasia. Son pacientes que están muy malitos, pero la familia insiste en mantenerlos vivos. Miren así como está en la imagen. Tienen tubos, tienen sondas, el paciente está inconsciente, ella tiene un drenaje pleural, está con mucho dolor, aunque esté inconsciente, el subconsciente está sintiendo el dolor. Y también dice que utiliza los medios ordinarios o extraordinarios de los que no se espera ningún beneficio y son muy costosos, ¿verdad? Es otra parte, muy costosos. La distanasia quiere decir no poner obstáculos a la muerte. Consiste en dejar de proporcionar al enfermo los medios que solo ocasionarían el retraso de la muerte ya inminente. Es dejarlo morir en paz, desconectarlo de aparatos que mantengan la vida artificial y la suspensión de alimentación por vía endovenosa. De ahí es donde ven ustedes, quizás lo han escuchado en algún momento de su vida, vamos a desconectar al paciente, ¿verdad? Que lleva muchos días en cama, no se recupera, cada vez está peor y solo se está prolongando la agonía del paciente y el dolor que le está causando todo el tratamiento que lleva. Adistanasia. Está la ortotanasia. Esto quiere decir muerte digna. Es decir, aquella postura que tiene a conocer y respetar el momento natural de la muerte. Morir en función de las creencias religiosas del paciente o de las convicciones que siempre han sustentado su vida. El paciente puede optar por una atención paliativa, es decir, solo los tratamientos que van a paliar los síntomas, o puede de alguna forma también de morir, pero no se puede optar por esto. Dentro del tratamiento paliativo se refiere a la atención que se le ofrece al paciente, pero el fin es aliviar el dolor y el sufrimiento, pero ya dijimos que no es sanar.
El tratamiento paliativo, su objetivo fundamental es procurar el bienestar físico, mental y social del individuo ante el paciente terminal. Ofrece el bienestar, alivio, consuelo y la serenidad en función del interés del paciente. El tratamiento paliativo ayuda a vivir del mejor modo posible hasta la muerte, ¿verdad? Eso hace la medicina paliativa. Era lo que yo les decía, si el paciente tiene dolor, pues le vamos a dar analgésicos. Si le cuesta respirar, tendrá oxígeno. Hay que cambiarle, hay que darle también antieméticos si está vomitando mucho. O sea, darle todos los tratamientos que van a ayudarle con el sufrimiento y el dolor que tenga. También existe el suicidio que puede ser asistido. Este suicidio asistido es proporcional en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios o procedimientos para suicidarse, ¿verdad? Ya cuando no es necesario que se sea enfermero o médico, hay personas que simplemente investigan un poquito y ya lo hacen, ¿verdad? Hay algo aquí muy importante que se llama bioética del dolor. La base de la bioética es el respeto a la dignidad humana y a la vida. Nada debe estar por encima de esto. Y es conservar la integridad y la dignidad del enfermo. Es el objetivo que debe perseguir el profesional de la salud. Aquí está un ejemplo de Brittany Maynard. Es una norteamericana de 27 años. Dice que conmovió al mundo anunciando que iba a someterse a la eutanasia en el 2014. Aseguró que no se trataba de un suicidio, sino que quería morir en sus propios términos debido al terrible cáncer cerebral que padecía y que le producía muchos dolores y convulsiones. Está otro ejemplo es Ivana Englaro, la familia de una mujer italiana de 38 años, quien había permanecido, ellos alargaron la vida, permaneció 17 años en estado vegetativo, consiguió su muerte asistida, o sea, la tuvieron que asistir, ya no la mantuvieron más viva, en 2009. Después de que el Tribunal Supremo italiano autorizara dicha sentencia, fue desconectada de todos los aparatos que la alimentaban y la mantenían con vida. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De lo que ya hemos hablado. Está también Thomas Inglis. En enero de 2010, en Gran Bretaña, Frances Inglis, de 57 años, desesperada, inyectó una dosis letal de heroína a su hijo, quien sufría de una lesión cerebral irreversible. Justificó la acción explicando que no tenía más remedio que liberar a su hijo de ese infierno en vida. Tras la muerte de Thomas, fue condenada a cumplir cadena perpetua en la ciudad de Londres. Inmaculada Echeverría. En 2007, una paciente española de 40 años de edad padecía de distrofia muscular progresiva desde los 11 años. Pudo cumplir el deseo de una muerte digna. Tras años de lucha para que se le retire el respirador artificial, lo consiguió a través de una aprobación oficial. Y dijo, no es justo vivir así. Mi vida es soledad, vacío y opresión. No acepto que medios artificiales me mantengan con vida. Esto declaró ella antes de morir. En Latinoamérica, en Colombia, en el caso de don Ovidio González, tras una semana de espera, el señor tenía 79 años, se convirtió en el primer ciudadano en Colombia al que se le practicara la eutanasia. La muerte asistida de González, quien padecía un cáncer de boca, le había desfigurado el rostro y le causaba un dolor creciente. Se realizó la mañana del viernes 26 de julio de 2015 en una clínica oncológica de Pereira. Esta es la última diapositiva. No sé si tienen algún comentario o duda que quieran expresar.
Si no lo quieren hacer aquí hablándolo, pueden escribirlo por el chat y los puedo leer. Si es que todavía están, a veces no se fueron a otro lado. La opinión personal acerca de la eutanasia. Pues yo le soy sincera, la verdad es que no he conocido a algún paciente personalmente que haya solicitado su muerte. Yo creo que como seres humanos no nos gusta ver sufrir a nadie, ni siquiera a un animalito, ¿verdad? Cuando vemos a alguien sufriendo o a un animalito por naturaleza, vamos y le ayudamos. Pero algo que les puedo decir es que considero, eso es muy personal, no quiere decir que así sea, que el sufrimiento en la tierra es parte de una expiación, ¿verdad? Y es parte de limpiar el alma antes de retirarnos, así lo considero yo, pero también hay sufrimiento tolerable y sufrimiento que se vuelve intolerable y acarrea a todos los familiares que están cuidando, en el sentido de que si fuera mi mamá o si fuera un familiar de ustedes, ¿cómo se sentiría de ver a esa persona estar quejándose de dolor las 24 horas del día y ver que no tiene vida, ¿verdad? Yo creo que es mi opinión muy personal en el tema. No estoy ni a favor ni en contra, yo considero que cada paciente es una historia diferente, ¿verdad? Y cada paciente, cada familia tiene, de acuerdo a su cultura y mentalidad, debe respetarse lo que el paciente diga. Y en lo que sí estoy en contra es de que mueran pacientes en un hospital. Mueren alejados de su familia, del calor de su hogar. Y también estoy en contra de que se le oculte al paciente su diagnóstico en el caso de que sea un cáncer terminal, porque todos los seres humanos tenemos tal vez no secretos, sino cosas pendientes con algunas personas, ¿verdad? Que han sido nuestras y como nadie sabe el momento de la hora de su muerte, entonces se les niega o se les quita ese derecho. Eso sí estoy en contra, pero ¿cómo afectaría la eutanasia en el país? ¿Estarían a favor o en contra? Por supuesto que este es un tema que si, imagínense que si los diputados en una ocasión se opusieron a que viniera un grupo de rock a dar un concierto y ellos son quienes aplican las leyes, ahora imagínense cómo reaccionarían en base a la eutanasia, creo que no lo aprobarían, ¿verdad? Entonces no considero que siquiera sea tema de discusión. Por un lado, nuestros políticos en ese sentido no dejarían trascender una ley que aplique a alguien morir, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Sería capaz de aplicar a ese paciente que sufre con un dolor máximo, que esté sufriendo? No sé si la pregunta sería para mí, pero yo no lo haría porque no es esa mi función. Yo, gracias a Dios, soy enfermera, no tengo esa función. En realidad eso no lo aplica el médico, ¿verdad? Eso ya es decisión de la familia y si lo hacen, no creo que exista ningún profesional de la salud que se preste a ello. Puede ser que sí, pero en mi caso yo no es esa mi función. Gracias a Dios no lo tendría ni que pensar porque no es mi proceder. Los derechos del paciente mencionados antes, ¿están cumpliendo esos derechos con las personas que tienen coronavirus? Ustedes saben que los pacientes que están con coronavirus están en un área restringida, no pueden salir, no pueden, tienen que pasar un tiempo de cuarentena, incluso pues hasta en contra de su voluntad, ¿verdad? Porque muchos pacientes, solo con los que están en el Parque de la Industria, los que venían en el primer vuelo que supuestamente estaba contaminado, ya han dado negativo varias veces a las pruebas y ya llevan desde que empezó esto, ¿verdad? Y no los dejan salir, están presos en contra de su voluntad. Entonces, hace falta mucho, ellos son pacientes sin estar enfermos y están recluidos sin haber cometido delito.
pero no se han asesorado bien, no hay alguien a cargo específicamente de ellos. Ahora los pacientes que están aquí es como sopesar un mal por bien. Se entiende que ellos sí han tenido contacto directo a ellos, entonces es para que no infecten a los demás pacientes, aunque los que están confinados no lo entiendan de esa manera en el momento en el que están. Dice Juan que si aceptan la eutanasia, lo próximo sería el aborto. Recordemos que el aborto sí se practica en Guatemala, que esté legalizado es otra cosa, pero el aborto es muy practicado. El aborto se practica y es peor, en ese sentido es peor no darle educación a nuestras niñas en los hogares, pero el aborto sí se practica legal si no está. Como les comento, yo no estoy a favor de la eutanasia porque no considero que en la vida hay que pasar muchas pruebas y una de ellas es el dolor, ¿verdad? Y si nosotros podemos, lo que más le afecta a un paciente para pedir la eutanasia es el dolor. El dolor es una prueba muy grande. Si en nuestras manos está poderle ayudar con medicamentos, pues hay que hacerlo. Si no es mucho tiempo, ahora sí, el paciente pues ya lo pide y es cuestión de la familia, ya no del personal médico. Vamos a leer un comentario, dice Andrea. Yo pienso de que la eutanasia se debería de considerar como un derecho también. Mi bisabuela tuvo una disfunción en sus órganos y estuvo prácticamente sufriendo durante casi 8 días y no podía hacer nada, ya que debido al gran dolor que tenía, ni los medicamentos le causaban efecto. Es muy triste ver vivir a una persona eso. Yo estoy de acuerdo con usted, Andrea, es muy triste, por eso les decía yo, como seres humanos, vemos un animalito sufriendo y inmediatamente vamos a ver qué le pasó, ¿verdad? No todos son así, pero la mayoría, somos más los buenos. Se debería de haber más investigación en medicamentos, en paliativos para el dolor. Y pues gracias a Dios, mi reina linda, no es por nada, pero no, fueron 8 días de su abuela. Hay gente que lleva sufriendo años. Yo conozco pacientes enfermos de columna que llevan, ¿qué le diré? 5 años con dolores, que se inyectan 3, 4 veces al día. Personas que toman blister de medicamentos completos por daño en los nervios. Entonces, lo ideal es la prevención también, ¿verdad? Trabajar así como están ahorita de jóvenes ustedes, trabajar en una dieta adecuada, en hacer ejercicios, en mantener su mente saludable y poder estar en paz para no generar conflictos emocionales que pueden dañar órganos. Si un extranjero pide ese procedimiento acá, simplemente no se le realiza porque mientras un extranjero esté aquí en Guatemala, se tiene que guiar por las leyes guatemaltecas. Igual nosotros, si vamos a Estados Unidos, no tenemos derechos allá porque estamos en ese país. Tenemos que adoptar, si tenemos algunos derechos de ese otro país, ¿verdad? ¿Alguien más? Nos quedan ya 5 minutos, a las 11 nos dijo Marcos, si está por ahí, no sé si estamos bien en el tiempo. Así es, señorito, a esa. Muy bien. Si ya no tienen más dudas, pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que este tema lo puedan meditar, sobre todo por sus familiares, que todos algún día tendremos ancianitos enfermos, que son los que más padecen de enfermedades terminales. Y pues gracias por el tiempo y por el respeto y la educación que mostraron. Muchas gracias.